Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al doctor Armando Camino, médico psiquiatra académico. Lo invitamos para analizar este tema social que refleja la situación que vive el país, cómo afecta a los menores de edad, lo que ha sido denunciado como el alquiler de niños para salir a las calles a mendigar. Diario Expreso publicó ayer una nota que daba cuenta cómo mujeres alquilaban a sus hijas por $5 en Sangolquí. ¿Qué refleja esta situación, doctor Armando Camino? Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre son temas importantes de trascendencia social que influyen realmente en la población nuestra y en la conducta de nuestros niños, digamos, y realmente eso nos afecta a todos nosotros en lo que vamos nosotros del día a día. Las condiciones sociales en las que vivimos, la condición socioeconómica en la que estamos expuestos hoy, influyen muchísimo para que se den estas conductas y estos comportamientos anómalos sin mediar las consecuencias que se pueden producir a corto, mediano y largo plazo con respecto a nuestros niños, ¿no? Entonces, creo que la situación económica que estamos viviendo ahora, no solo el Ecuador, sino el mundo, está influyendo a que se rompan esas normas, esos principios y valores que nos llevaban a cada uno de nosotros a manejarnos adecuadamente en función de evitar causar daños realmente en población muy vulnerable como son nuestros niños. Doctor, ¿por qué se llega a esta situación? Parte de la pobreza, pero también una acción de los padres irresponsable. Sí, realmente parte de importante de lo que se tiene es, no tanto de los padres irresponsables, sino siempre tiene que ver mucho el aumento de la situación económica y cómo esto influye en la remuneración. No nos vayamos muy lejos. Hace años atrás, no solamente alquilaban los niños para la mendicidad y obtener dinero, hace años los vendían a los niños y había mercados en donde prácticamente se paraban papá, mamá a vender los hijos para cualquier tipo de actividades, tal es así que inclusive en personas nuestras que han estado tanto migración interna como migración externa, también han sido proclives a entrar en estas grandes mafias para la obtención del dinero, jugando con el estado emocional de nosotros como población general, al ver a un niño en mendicidad, a un anciano en mendicidad, a una persona con enfermedades objetivas visibles que nos llevan a nosotros a movernos un poco en la parte afectiva y conseguir el fin para estas mafias, lo que tiene que ver con la parte económica. Doctor Camino. Pero no se olvide. Sí, por favor. Sí, no nos olvidemos que realmente todo este proceso tiene que ver muchísimo con el aumento de la obtención de dinero. Todo tiene que ver con la parte económica. En este momento la mendicidad tiene varios factores: la situación económica, la desarticulación familiar, la falta de imagen paterna-materna, la escolaridad, la falta de normas, principios y valores, la ruptura de la espiritualidad, la falta de imágenes que debemos tener cada uno de nosotros y nuestros hijos. Pero si vamos ya a este proceso, al tema que estamos hablando, tenemos que, son utilizados ¿para qué fines? Primero, para obtención de dinero. ¿Aumentando qué? Aumentando el ingreso económico para estas personas, obteniendo las limosnas. Y eso genera ingresos para los adultos que manipulan esto. ¿Qué utilizan? ¿Qué mecanismo para obtener esto? Había hablado anteriormente, la manipulación emocional. Sí, apelar a nosotros, lo que llamamos nosotros la empatía. Pobrecito, tener que más que ayudarle, ¿sí? Y esto también se produce lo que se llama la explotación laboral, que esta explotación laboral con estos fines anteriormente mencionados. ¿Cómo se hace eso? Controlar y dominar a los niños para que puedan obtener el fin. Utilizando como las amenazas hacia los familiares o a la misma persona, al mismo niño. Y siempre seguiremos hablando de que estos mecanismos que utilizan a los niños siguen siendo un mismo ciclo de pobreza. Y este proceso produce lo que llamamos la reproducción del ciclo.
Porque si yo tengo un niño en pobreza, en mendicidad, obteniendo fines económicos, no le voy a permitir que se forme, que se capacite o ingrese a las instituciones educativas para comenzar a tener otros procesos. Y esto también lleva no solamente a la mendicidad y a la obtención de dinero, también ingresan al vínculo de ciertas conductas delincuenciales, no solamente para obtener el dinero desde el punto de vista empático, sino también para el punto de vista delincuencial, ¿sí? Para robar, ¿sí? Para el tráfico de drogas, ¿sí? Y bajo la apariencia realmente de la mendicidad. Este caso, doctor Camino, ha sido denunciado y procesado por la Fiscalía General del Estado, que da cuenta que 4 niñas cuyas edades oscilan entre 1 y 11 años fueron rescatadas tras ser víctimas de explotación laboral en las calles de Quito. Dice la Fiscalía que formularon cargos contra 4 personas por el delito de trata de personas con multas de explotación laboral. Entre los procesados se encuentran las madres de 2 de las niñas rescatadas, quienes, de acuerdo al reporte de la Fiscalía, alquilaban a sus hijas por la suma de $5 a 2 vecinos de la zona. Aquí también es falta de conciencia de los padres, doctor Camino. Claro que sí, no nos olvidemos que estamos hablando de un ciclo. Y este ciclo tal vez comenzó con los padres, papá, mamá. También ocurrieron una situación parecida cuando eran mucho más jóvenes, o simplemente la manipulación, porque estos son bandas, son grupos organizados que utilizan a los niños. Tal es así que ahora vemos la inseguridad que vive el mundo y el Ecuador. Y esta inseguridad vemos que la mayor parte de los sicarios son gentes menores de edad. Entonces, ¿para qué fines son utilizados o expuestos nuestros niños en mendicidad por la situación económica? ¿Y por qué hablamos de mendicidad? Porque es gente pobre y para obtener algún ingreso económico explotan lo que tienen. Y al explotar lo que tienen son los hijos. ¿Y qué obtienen? Ingreso económico. Pero lamentablemente, desde el punto de vista delincuencial, estos niños son expuestos porque son colocados para que aprendan a robar, ¿sí? Tener robos menores, robos mayores, ¿sí? La coacción hacia adultos, ¿sí? La manipulación. Y luego tenemos también que están inmersos en el tráfico de drogas. No nos olvidemos que niños y personas embarazadas y menores de edad no son juzgados, sentenciados. La prostitución, que también nosotros tratamos de encubrirlo, pero la prostitución también es un proceso extremadamente grande y los niños son explotados sexualmente. Y son explotados y son obligados, ¿sí? A prostituirse. También tenemos otro que es la esclavitud y la trata de personas. Como habíamos hablado, no solamente en el país, sino fuera. La extorsión, algunas situaciones de los niños son utilizadas para amenazar a otros y para extorsionar con dinero a personas de la calle. Y las conductas de vandalismo. Me acuerdo hace años atrás, había unos grupos que se llamaban las pirañas en el Perú. Se llamaban las pirañitas. Son aquellos niños que se acercaba un turista y se acercaban 10 niños, mientras se cubrían un bolsillo, el otro le estaba viendo el otro bolsillo, el otro se le llevó la cámara, entonces estamos hablando de que estas actividades ilegales son manejadas por grupos organizados que saben lo que tienen que hacer y aprovechan lamentablemente, la situación económica y muchos de estos niños que son niños de la calle. Doctor Camino, ¿qué hacer para corregir esto, tomar conciencia y evitar este uso de los menores de edad? Lo primero que tenemos que hacer, y siempre lo hemos referido, no solamente en este tema, en todo lo que tiene que ver, porque si hablamos ahora de niños, estamos hablando un factor etiológico o causal que puede llevar a muchas personas de estas a futuro, a esa conducta futura, a tener ya patologías y trastornos en el comportamiento. No nos olvidemos que siempre hablamos de que nuestros hijos vienen de la unión de papá y mamá. Depende cómo es el papá, cómo es la mamá para nacer con una predisposición, temperamento. Y lamentablemente las conductas que tenemos durante todo nuestro desarrollo se llama carácter. Temperamento más carácter se habla personalidad. Y aquí tenemos que muchas de estas conductas anómalas que tenemos ahora, siempre el factor causal cuando se investiga y se analiza dentro de lo que es salud mental, con trabajo social, con psicología, con psiquiatría, vamos viendo nosotros que una de las causas son los problemas sociofamiliares, socioambientales
ambientales y económicos a los que están expuestos. ¿Qué hacer? Se ha hecho varias investigaciones, se ha tratado de aplicar de alguna manera, y si hay programas, hay ONGs que trabajan orientadas hacia los niños, ¿sí? Preadolescentes, adolescentes, adultos jóvenes, programas para adultos mayores. Pero ¿cuál es la normativa que deberíamos seguir? Primero, la educación accesible. Programas en las escuelas que capaciten, que les orienten, programas de tutoría, apoyo emocional, ¿sí? Que se llama el acompañamiento emocional, y la concientización en la familia. Informar a las familias sobre la importancia de la educación y a los que están exponiéndoles a sus hijos. Otra de las cosas, la asistencia social y económica, pública y privada, para que puedan ayudar a que tengan de alguna manera un ingreso económico y no expongan a sus hijos. Tiene que haber la protección legal, las leyes y políticas de protección infantil, las intervenciones rápidas. Vemos que pasó esto, pasa el momento, se enfría y no ha sucedido nada. Programas propios como de programas de rehabilitación y apoyo psicológico, sí, y en aquellas personas que tienen cambios importantes y niños, que esto lleva a los cambios de comportamiento, ansiedad, depresión, trastornos de adaptación, trastornos de la conducta, consumo de drogas, también ya que tengan el apoyo del equipo de salud mental. Concientización a nivel social comunitario. La educación comunitaria y los grupos de autoayuda deportivos, sociales, culturales, espirituales, ayudan muchísimo. Y la colaboración, como decía, tiene que haber siempre, lamentablemente, una colaboración y un programa público y privado para que tengan una mayor accesibilidad a esta población que está muy vulnerable. Y todos los programas que se realicen tienen que ser multidisciplinarios. ¿Y qué quiere decir esto? Desarrollar integración de todas las personas implicadas en educación, en salud, servicios sociales, para abordar las necesidades de los niños de una manera holística, nosotros siempre decimos multidisciplinaria o multimodal, porque si nosotros no abordamos este problema ahora, nosotros vamos a tener un problema luego. Y nosotros seguimos hablando de que por qué tenemos este tipo de inseguridad, y este tipo de inseguridad nace con uno de los temas que estamos analizando. Doctor Camino, ¿y quién debiera empeñarse en implementar estas políticas a fin de evitar estos hechos que se suceden en las calles? Tendríamos que ver nosotros todo lo que tiene que ver la parte pública, la parte estatal, coordinando, como siempre hemos hablado, por ejemplo, por drogas, coordinando con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Bienestar Social, conversando con los equipos o formando equipos de salud mental para actuar en forma multidisciplinaria, holística se llama, para abordar estos problemas. No se puede trabajar en esta situación solamente desde el punto de vista legal, por ejemplo. No, tenemos que hablar todo global, con programas establecidos, grupos de acogida, ONGs, instituciones privadas, campañas, grandes campañas, que se disemine los problemas, las consecuencias que puede llevar este tipo de conducta, y al exponer a nuestros hijos, no solamente por la mendicidad y solicitar dinero, sino lo que están expuestos externamente en el mundo, que es la sociedad. Y no nos olvidemos que la sociedad está muy contaminada, y la población más vulnerable se habla que la población de niños, preadolescentes y adolescentes. ¿Y qué hacer con una sociedad contaminada, doctor Camino? Bueno, nosotros para la sociedad contaminada, ¿qué hacer? Siempre tenemos que ver la prevención y la prevención. Y sigo repitiendo lo que siempre se habla. La prevención es mucho mejor que 1000 miligramos de cualquier medicamento. Pero vemos pocas campañas. Vemos, por ejemplo, ahora vivimos en un mundo de inseguridad. Y este mundo de inseguridad, no vemos campañas que debería haber masivas para ofertarles un apoyo afectivo emocional a cada uno de nosotros. Lo último que tenemos nosotros es eso, cuando deberíamos tener eso para tener una mayor estabilidad emocional y tener un elemento más para fortalecernos y poder enfrentar lo que se vive día a día, y poder tener elementos claros para toma de decisiones y tratar de solucionar los problemas que tenemos. ¿Y qué debiera contener una campaña de prevención? La campaña de prevención, primero, informar
Primero, informar y educar qué es lo que está sucediendo al momento. Miren, lo que sucedió con estos niños que fueron alquiladas con mendicidad para obtener dinero, siempre la ha habido. Esto no es nuevo. Le estaba diciendo que hace más de 20 y pico de años en los mercados vendían a los niños y obtenían su dinero. ¿Con qué fines? De esclavitud, no sé, para trabajos domésticos, lo que sea. Pero esto no es nuevo, esto siempre ha habido. Pero lamentablemente se interviene y se aborda cuando vemos que ya hay una implicación social y gracias a los medios se conoce lo que está sucediendo. Pero no hay campañas. Es lo que decíamos hace 30 años. Tiene que haber una prevención para las drogas. Yo nunca me voy a olvidar. Y la prevención se hablaba con el Consejo, el Ministerio de Salud Pública, la policía y todo. Ya han pasado 30 años después, la prevención no sirvió, ahora estamos ya prácticamente inundados y contaminados en este proceso. La condición social también ha tenido estas mutaciones durante todos estos procesos de la vida. Y esto ha llevado a esta conducta anómala para ciertas personas que prácticamente saben lo que tienen que hacer y saben a qué población abordar para solicitar estos préstamos de los hijos. No nos olvidemos que en la calle también hay mucha gente con heridas, lesiones, gente que está puesto sueros, caminando en las calles. Entonces eso nos llega a nosotros a la parte afectiva. ¿Y qué debemos tratar ya? Deberíamos comenzar a trabajar con ciertas personas, principalmente estos niños, porque la parte afectiva, ansiedad, depresión, la forma real de cómo se sienten ellos, su baja autoestima, tiene que ser abordados por los efectos emocionales que causa este tipo de conducta. No solamente nos olvidemos que se quedan solamente hasta ciertas horas, se queda hasta la noche. Se ha visto que en ciertos lugares donde hay mayor concurrencia social, están los niños, ¿sí? Los efectos de la desconfianza que estamos, primero desconfianza que se pierda la familia y la desconfianza hasta gente extraña y la desconfianza social, que eso es un refuerzo negativo que se va a quedar para el resto de la vida. Los efectos mentales, por el mismo hecho de no tener una estimulación adecuada, no estar en la parte esta que decíamos de educación, se va a producir dificultades cognitivas. Sí, problemas del comportamiento. Aquí ese comportamiento en base a la supervivencia del entorno donde están. Por ejemplo, las calles. Sobrevivir en las calles es aprender a sobrevivir en las calles. Y el aislamiento social. La mendicidad, por lo general, lleva el aislamiento de los niños, lo que afecta a sus habilidades sociales y su pobre comunicación. ¿Y cuáles serían las complicaciones a futuro? La educación limitada, problemas de la salud mental, en la salud física, están más expuestos, reproducción a los ciclos de pobreza, hablábamos del ciclo de mendicidad, y la violencia y criminalidad. Y lamentablemente, esos son nuestros niños que están lamentablemente inmersos. Pero la forma de hacerlos es prevenir y que actúen todos los estamentos que corresponden. No nos olvidemos que nuestros niños son nuestra herencia que van a venir a futuro a manejar, a sobrevivir y a estar dentro de nuestra sociedad para algunos que nosotros ya no estemos. Doctor, usted ha insistido en el tema de prevención, que es fundamental, indudablemente, pero esto nos llevaría también a la conciencia de padres de familia para traer a una criatura al mundo sabiendo las condiciones en las que se puede mantener y no concebir a una criatura de manera irresponsable. Claro, siempre una de las campañas que se han hecho en el Ecuador y desde hace muchísimos años era el control de la natalidad. Pero esos programas se manejan ciertos periodos y luego desaparece. El control de la natalidad nos llevaba a esto. No sobrepoblar o situaciones de riesgo, por ejemplo, con enfermedades, controlar la natalidad por la predisposición genética a ciertas enfermedades. Si estamos hablando que el ciclo de mendicidad, buscar este control de la natalidad, siempre y cuando ya se reúnan cierto tipo de condiciones para poder nosotros dar una protección y un ambiente adecuado a las personas que, o sea, nuestros productos que son nuestros hijos, para que tengan una estabilidad emocional y no tengan, emocional y económica, para que no estén expuestos a futuro a estas situaciones como la que estamos analizando. Pero la intervención tiene que ser clara, siempre se ha trabajado en esto.
Pero lamentablemente la población objetivo para este tipo de conductas es la población con bajos recursos económicos, inclusive la misma población de mendicidad, la misma población de la calle, ¿sí? Y sin educación. Son los más abordables, porque si somos una población más grande es más difícil. Pero a pesar de esto también encontramos en ciertos sectores, por lo menos en Quito, en ciudades grandes, también vemos que no solamente son niños con mendicidad, sino también una conducta que aprendieron cierto grupo de niños o preadolescentes, adolescentes, a obtener dinero muy fácil y no tienen la necesidad de tener una formación con metas, proyectos y futuros a largo plazo para un crecimiento intelectual, educativo y profesional. Quizás, doctor Camino, cuando uno ve en las calles, deprime por los niños que no tienen conciencia de lo que están haciendo, pero por la irresponsabilidad de los padres para usar a estos niños en condiciones incluso inclementes. Claro que sí, eso se llama la empatía. Eso tiene que ver porque yo siempre estoy diciendo que los latinos, los ecuatorianos, somos corazón, somos afecto, somos la parte emocional nuestra, es un área del cerebro que está bien desarrollada. Tal es así que nosotros tenemos el apego a nuestros hijos y nuestros hijos ahora se quedarán con nosotros siempre. Esa es la parte, ese es latino. Y la parte afectiva funciona parte fundamental, que es muy distinto a países más desarrollados, sí, en donde prácticamente la parte del apego, la parte afectiva, sí existe, pero no a la magnitud como somos la gente latina realmente, y principalmente los ecuatorianos. Ese sentimiento es lo que es aprovechado por esta forma de obtención de dinero que de alguna manera debería ser considerada como una forma ilegal. Entonces, pero sí esto causa que nosotros llegue a nuestra parte afectiva, esa área del cerebro que tiene que ver con el placer, ¿sí? El afecto, ¿sí? El temor y el miedo, y nosotros nos acercamos y es por eso que nosotros accedemos a dar lo que nosotros están pidiendo. Y claro, vemos un niño, porque todos vemos a los niños como algo sano, algo bueno, algo espiritual, y prácticamente llega a esta parte de nuestro cerebro, y por lo tanto viene un mecanismo, se llama cognitivo-conductual, un condicionamiento para ayudarles en la parte económica. ¿Cuán condenable es ver en las calles usando a los menores en estas acciones, doctor Camino? Eso nos da muchísima lástima realmente. Y nosotros como área de salud mental siempre estamos preocupados en observar los comportamientos y el pronóstico y futuro de esta población en lo que tiene que ver con enfermedades psiquiátricas, psicológicas y comportamentales. ¿Qué va a pasar con esa población a futuro? Puede ser posible población de personas que tengan cambios de comportamiento importantísimos. Cuando nosotros hemos hecho los peritajes, hemos hecho los análisis de personalidades o de comportamientos de los asesinos seriales, ¿sí? Trastorno de consumo mental y de comportamiento por drogas, enfermedades emocionales o psiquiátricas graves, vemos que los factores etiológicos tienen que ver toda la conducta que se presenta durante la fase de la infancia, la preadolescencia y la adolescencia. Por eso nosotros vemos que un corte longitudinal, y al momento de analizarlo transversalmente, vemos que un factor causal es estas condiciones que estamos analizando nosotros. La parte de carencia afectiva, la carencia de imagen paterna-materna, la escolaridad, la parte de espiritualidad, esos son factores multicausales para que al futuro tengamos potenciales, gente que tenga una conducta antisocial. ¿Qué recomendaría usted, doctor Camino, frente a este fenómeno social que se vive en las calles? Seguir lanzando nosotros siempre la promocionar el comportamiento adecuado, la promoción sobre la conducta del ser humano, la prevención de las enfermedades y de los comportamientos al lenguaje real para la población donde vamos a estar expuestos. La parte de educación, fortalecer la parte de educación, sí, abrir las puertas de las partes educativas para las escuelas, principalmente si hablamos de niños, para que tengan acceso toda la población y fomentar las normas, principios y valores.
y hablando directamente con la mayor cantidad de familias para que las familias vayan generando mecanismos protectores y tratando de generar, lamentable o positivamente, según la situación que estamos viviendo, abrir fuentes de trabajo, fuentes económicas para que padre y madre puedan sobrevivir, subsistir y generar económicamente, sobrevivir económicamente para poder tener una estabilidad social, para que nuestros hijos no estén expuestos para esta situación. Bien, al doctor Armando Camino, académico, médico, psiquiatra, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia en estos temas que debiera preocupar a la sociedad y, como bien ha dicho, es fundamental la prevención y la atención en estos sectores. Niños que debieran estar no en las calles, usados y maltratados por padres o quienes gravemente alquilan a los niños, debieran estar en las aulas o jugando y recreándose. Muchas gracias, doctor Armando Camino. Muchas gracias a ustedes y más bien sigan esto porque estos son elementos para poder nosotros comenzar a lanzar un granito, estimular a los que tienen que actuar para que vean que esto es trabajar con una población que van a ser nuestra herencia al cabo de los años. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. Muy amable. El doctor Armando Camino, médico psiquiatra. 7:11 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad para hablar sobre el tema del trámite del proyecto urgente en materia económica en la Asamblea Nacional de la nueva ley eléctrica que pretende paliar esta crisis, pero con algunas distorsiones en ese proyecto de ley, como no otorgar garantía de pago, con lo cual la ley de alguna manera pierde su espíritu. Invitada la consultora en temas energéticos, doctora Viana Maino. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Es difícil estar seguro que por lanzar una moneda a la fuente llegará ese deseo. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que tu dinero crece todos los días en tu cuenta de ahorro flexible. Ábrela hoy en pichincha.com, banca móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Rompe mitos con Bike. Autos con tecnología, diseño y potencia que sorprenden. No te pierdas el Outlet Bike con las últimas unidades del año.